A todas, me presento, soy Rebeca Álvarez, responsable de Asuntos Comunitarios. En nombre de la sección consular de la Embajada de México en Francia, les doy la más cordial bienvenida a esta última actividad que tenemos en el marco de la Semana de Atención e Información a la Mujer en el Exterior, mejor conocida como SAIME, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Antes de comenzar, quisiera compartirles algunos datos relevantes acerca de este día y cifras relacionadas con la violencia hacia la mujer. El 25 de noviembre tiene su origen en el asesinato de las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, conocidas como las mariposas, activistas políticas en República Dominicana que se oponían a la dictadura de Rafael Trujillo. Las hermanas Mirabal fueron secuestradas, golpeadas y asesinadas por su oposición a la dictadura de Trujillo. Su trágico destino impulsó a generaciones futuras en la defensa de los derechos de la mujer y alzar la voz contra la violencia que se ejerce hacia nosotras. Casi 4 décadas después, en 1999, Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como fecha para conmemorar a las hermanas y honrar su legado. Y para recordar que la violencia estructural y sistémica aún afecta a las mujeres y que es inadmisible que esto siga sucediendo. En el marco del 25N, mujeres y hombres en el mundo alzamos la voz para denunciar los múltiples tipos de violencia contra la mujer: física, psicológica, sexual, digital, económica, institucional o vicaria. En el último informe de Naciones Unidas, se resalta que 700 millones de mujeres, adolescentes y niñas han sido víctimas de violencia sexual o física, y que cada 10 minutos una mujer es víctima de feminicidio en el mundo. ONU Mujeres agrega que 1 de cada 10 mujeres ha sido víctima de acoso o violencia en redes sexuales, que el 40% de las mujeres que son víctimas de violencia económica ni siquiera tiene acceso a su propio dinero. Mientras que la Organización Internacional del Trabajo calcula que 1 de cada 5 mujeres ha experimentado acoso sexual en su ámbito laboral. Son cifras muy alarmantes que nos llevan a dar aún mayor atención a la asistencia que damos desde el exterior a las mujeres mexicanas que radican fuera del país. El reforzamiento de las redes de apoyo, la difusión de información, el acercamiento a líderes comunitarios y asociaciones es crucial en esta lucha. Como parte de ello, es necesario continuar sumando esfuerzos, sector público, sector privado, sociedad civil, para que de manera preventiva acompañemos a mujeres, adolescentes y niñas en su integración social, económica, laboral y política en su país de residencia. Es así como llegamos a la charla de esta tarde, una sesión de análisis y reflexión titulada Mujeres libres de violencia y su relación con el pleno goce de derechos económicos, políticos y culturales, impartida por Lilia Íñiguez, abogada feminista, especialista en litigio estratégico y promoción de derechos desde las perspectivas de género, derechos humanos e interculturalidad. Lilia, bienvenida, esta es tu casa, el micrófono es tuyo, adelante. Muchas gracias, Rebeca. Tengo el micrófono abierto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas quienes nos acompañan el día de hoy, a todas las participantes. Yo empiezo celebrando la organización de estos eventos que son muy necesarios en la lucha contra las violencias de género vividas por mujeres y niñas alrededor del mundo. Ese es el único camino que nos puede ayudar a erradicarlas, la visibilización, la conciencia de las mismas y la participación activa en procesos en favor de la construcción de mundos más igualitarios. Es el único camino posible para revertir lo que ahora podemos observar como una crisis civilizatoria, como una crisis humana en la que nos encontramos sumergidas y que se revela con crisis de la paz, con crisis ecológicas también, con crisis económicas alrededor del mundo y que nos impactan siempre de manera agravada a las mujeres y a las niñas principalmente. En ese sentido, celebro eventos como este, celebro a las instituciones de los diferentes estados, nación que procuran
esta lucha por la erradicación de una violencia tan cruenta como es la violencia de género, también a la sociedad civil comprometida y a las personas en general que estamos aquí sumando esfuerzos. Mi presentación y mi reflexión el día de hoy va a situarse en un componente muy particular de la violencia de género, que es este componente del mensaje disciplinario que lleva la violencia de género y que busca desincentivar la participación de nosotras, las mujeres, en la ocupación del espacio público, que es el espacio político y de toma de decisiones y donde nos organizamos socialmente por excelencia. Bueno, ya Rebeca me hizo el favor de platicar un poquito sobre las hermanas Mirabal. Yo voy a darle una vuelta más también a la historia de Minerva, de María Teresa y de Patria, y bueno, de su hermana sobreviviente Bélgica que empuja todavía su legado un poquito más, porque me parece un caso muy diciente de cómo opera la violencia de género y de este factor disciplinario que lleva por dentro el mensaje que lanza la violencia de género y además el tema de la violencia política ejercida en contra de mujeres y niños. Como bien decía Rebeca, Minerva, Patria y María Teresa fueron mujeres muy activas en un contexto complicado en República Dominicana, en un contexto dictatorial y totalitario que tuvo lugar entre el año 1930 y el año 1961. A la cabeza de este gobierno dictatorial se encontraba el general Rafael Leónidas Trujillo Molina, que también conocido como el Chivo, también tenía múltiples sobrenombres y su régimen se caracteriza por ser profundamente cruento y violento en contra de las personas que se oponían a un sistema que no reconocía las violaciones, los derechos humanos de las personas en este territorio. Minerva, Patria y María Teresa tenían una participación activa en grupos disidentes y grupos de reflexión, particularmente en el medio académico. Minerva tuvo una participación muy activa en las escuelas de derecho. Hay una anécdota que cuenta un historiador mexicano de la UNAM, de hecho, que, bueno, es una anécdota, pero que nos ejemplifica muy bien cómo opera la violencia de género. Este historiador nos dice que Minerva un día, en un evento de la Universidad, de la Facultad de Derecho en República Dominicana, donde también conoció a su compañero, que también era un activista, su compañero de vida, eh, Rafael Leónidas Trujillo estaba presente en este evento, que era como una especie de baile, y se acercó con propósitos galantes a Minerva. Minerva y sus hermanas eran mujeres muy atractivas. Yo creo que parte de su atractivo tenía que ver con esta potencia interna que ellas tenían, de tener una participación política, de ser mujeres con una convicción de ocupación del espacio público, de denuncia de esta realidad y de este régimen con el cual no estaban de acuerdo. Pero bueno, Rafael Leónidas se acerca, el dictador en ese momento, se acerca a ella con fines galantes y ella le marca el alto directamente y aprovecha la ocasión para decirle que quiere hacerle parte de la inquietud que tiene el estudiantado sobre algunos de sus compañeros estudiantes que se encuentran privados en ese momento de su libertad, que se encuentran en las cárceles por su ejercicio político directamente. Este historiador dice que a partir de ahí, Rafael Leónidas, que además ya tenía, Trujillo, ya las tenía bajo la mira por su militancia política y a cualquiera que se opusiera a su régimen, a partir de ahí creó una especie de fijación con Minerva y por lo tanto con sus hermanas.
las llamadas mariposas, conocidas como las mariposas en el movimiento de resistencia. Y en ese momento Rafael Leónidas dijo, tengo dos problemas, los disidentes y las hermanas Mirabal. La familia de las hermanas Mirabal, de Minerva, su papá estuvo encarcelado, sus hermanas estuvieron encarceladas, y ahí vemos otra forma de operar de la violencia de género, que es, no solo se manifiesta en contra de las mujeres, en muchísimas ocasiones se manifiesta en contra de todo lo que hay alrededor de nosotras, de ellas, para dañarles colateralmente, como bien mencionaba Rebeca, lo vemos muy claramente en la violencia vicaria, cuando se ejerce violencia en contra de las hijas y los hijos de las mujeres para dañarles, pero también de sus padres y madres, de sus hermanas, de sus amistades, incluso de sus pertenencias. Eh, las hermanas Mirabal, sí, tuvieron un trágico final. Yo creo que, bueno, con esta claridad y esta convicción política que tenían, Minerva, que además es como la que nombramos más, porque tuvo mucho de su legado y de sus palabras, todavía las tenemos disponibles. Ella dice una frase premonitoria, en la que parece que tenía claridad sobre cuál sería su destino a través de su práctica política. Y ella dice, si me matan, sacaré las manos de la tierra y seré más fuerte. Y lo eres, Minerva, porque hoy, tantos años después, 60 años después, estamos aquí recordándote, recordando a tus hermanas y enfrentando, digamos, esta batalla en contra de las violencias ejercidas contra las mujeres, niñas, lo femenino y lo feminizado alrededor del mundo. Eh, no son las únicas, desafortunadamente, que por un ejercicio político, por una ocupación del espacio público, han perdido la vida o han vivido afectaciones a su integridad física, moral, psicológica. Muchas a lo largo de la historia han sufrido este destino, pero gracias a muchas de ellas también hemos empezado a construir y a tener y a poder ejercer derechos que hace un par de siglos eran inimaginables para las mujeres. Otras tantas, no solo por un ejercicio político, pero también su partida de este plano, digamos, de la vida, nos ha dejado grandes avances en materia de derechos de las mujeres. Y en ese caso quiero hablar, en este momento me gustaría mucho hablar sobre el caso mexicano, sobre lo que hemos construido, la reflexión que hemos construido jurídica y socialmente en México sobre la violencia de género, porque verdaderamente creo que es algo que tenemos que empezar a poner en valor a nivel internacional incluso, ¿no? Que incluso a mí me ha tocado estudiar legislaciones y conocer contextos y leyes y contextos políticos de varios territorios de lo que conocemos como el norte global o los países desarrollados, o en otro momento se habló del primer mundo, y conocer sus legislaciones actualmente me sorprende un poco pensando en lo avanzado de lo construido en México. En México, México es el primer país en haber reconocido en sus legislaciones, en sus códigos, precisamente en sus códigos penales, el tipo penal feminicidio. Llegamos ahí también por un recorrido pues doloroso, eh, un recorrido que tuvo que ver con la defensa de casos de feminicidio vividos en el territorio mexicano en la década de los 90, particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Supimos que, bueno, fue bastante conocido y documentado el aumento de desapariciones forzadas y los feminicidios sufridos principalmente por mujeres y niñas en la región. Las familias con acompañamiento de la sociedad civil, acompañamiento de periodistas comprometidos en la materia, y también de funcionarios y funcionarias públicas a las que esta materia les preocupaba particularmente, impulsando a las familias en su búsqueda de verdad y justicia,
bueno, se llegó con el caso de 3 mujeres particularmente, de Laura, Claudia y Esmeralda, llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007, en lo que se conoció como campo algodonero, porque estas mujeres, bueno, desaparecieron en el año 2001. Sus cuerpos fueron encontrados con claros signos de haber vivido tortura y violencia sexual, y aparecieron en un campo algodonero. Entonces, este caso se conoció como campo algodonero. Fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca una resolución que es verdaderamente un aporte enorme para la lucha en contra de la violencia de género, en donde define qué es la violencia de género, define cuáles son sus causas, sus consecuencias y las líneas para erradicarla. El Estado mexicano recibe esta resolución de la Corte Interamericana y se compromete profundamente en cambiar esta realidad de las mujeres y niñas, con ayuda de la sociedad civil, con acompañamiento, como les decía, de la academia también. Hubo un trabajo muy importante realizado por académicas, antropólogas sociales, por juristas en México, por legisladoras profundamente comprometidas, por funcionarias públicas y seguramente también funcionarios públicos que tuvieron la intención de cambiar esta realidad. De ahí se empezaron a construir nuevas leyes, reformas en marcos legislativos ya existentes, política pública en la materia, planes, programas, proyectos que son de verdad de vanguardia, porque a nivel mundial no se estaba construyendo eso, y todavía, como les decía, en muchos espacios ni siquiera se ha empezado la reflexión en ese sentido. A partir de, perdón, a partir del año 2012, México es el primer país en tener el tipo penal feminicidio reconocido en su Código Penal Federal y también en todos los códigos penales de cada estado. Entonces tenemos 33 códigos penales en donde está integrado el tipo penal feminicidio, pero también tenemos unas leyes impresionantes que son las leyes de acceso a una vida libre de violencia, donde tienen conceptualizado perfectamente qué es la violencia de género, qué entendemos por violencia feminicida, qué entendemos por feminicidio, pero también un catálogo de qué entendemos por cada una de las violencias que se encuentran inmersas en la violencia de género. Como ya lo mencionaba bien Rebeca, estamos hablando de la violencia física, la violencia psicológica, también la violencia económica, las violencias incluso desde un enfoque estructural y sistémico, lo cual es muy necesario para poder revertir esta realidad. Nos habla de las violencias institucionales incluso dentro de estas leyes. Se echaron a andar otro tipo de proyectos o de programas como fueron las alertas de género y muchas otras construidas en México, que creo que en ese sentido es importante que empecemos a difundirlas también internacionalmente como un gran aporte construido en México en contra de este tipo de violencia. Como yo les decía, entonces, el espacio público y el espacio privado y este enfoque sistémico son muy importantes para poder erradicar realmente este tipo de violencia. Y en este momento me gustaría hablar como de lo fundamental que es entender que sin erradicar este tipo de violencia, sin luchar contra la violencia de género, no podemos pensar en construir proyectos colectivos, proyectos humanos, organización y proyectos civilizatorios justos y que vayan a un mejor puerto que este que ya les mencionaba, que nos está llevando a una crisis civilizatoria tal con el tema económico, con el tema ecológico, con el tema de la paz, con estos escenarios bélicos por todos lados. Sin erradicar la violencia de género, no podemos pensar en construir otros proyectos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque la violencia de género, uno de los componentes muy importantes que les mencionaba, que es el factor disciplinario lo que está buscando es
que no ocupemos, por un lado, el espacio público, que como yo les decía, el espacio público es el espacio por excelencia de toma de decisiones, es el espacio donde nos organizamos como sociedad, donde decidimos cuál es el rumbo de nuestra sociedad políticamente y económicamente y de muchos otros, en muchos otros factores. Y justo Rita Segato es una antropóloga social argentina que ha trabajado mucho en Brasil, en Argentina y en México también. De hecho, ella presentó algunos de los peritajes antropológicos que se llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese momento que les mencionaba cuando se estudiaba el caso Campo Algodonero. Ella, ella tiene un estudio muy importante sobre la violencia de género y sus factores disciplinarios, y ella menciona que algo que es muy importante de entender en el enfoque sistémico, y dice, la historia del espacio público, la construcción del espacio público es la historia del patriarcado. El hecho de que se nos haya prohibido o no se nos haya permitido por tantos cientos e incluso miles de años, quizá nos podemos remontar teóricamente al menos a 8.000 años de esta construcción del sistema patriarcal global, el hecho de que no se nos haya permitido ocupar el espacio público eh, implica que no se nos permitiera participar de la construcción de un proyecto civilizatorio, de un proyecto humano. Y quizá el privarse de la parte, de la mitad de la humanidad, a la además a la cual se le asignó el espacio privado, que es el espacio de reproducción y sostenibilidad de la vida, el privarnos de la mitad de la humanidad para crear un proyecto civilizatorio, quizá es lo que hoy en día nos tiene en la crisis en la que nos encontramos. Quizás si desde algún inicio se nos hubiera dado espacio para, o si nos hubiera dado la oportunidad de ocupar ese espacio de toma de decisiones desde esta otra mirada de la otra mitad del mundo, estaríamos en otro lugar, quizá. Habríamos construido otro proyecto civilizatorio. Entonces, como yo les decía, ella menciona el espacio público, la historia del espacio público es la historia del patriarcado que aún pesa sobre nuestros hombros, pese a que hemos dado muchísimos pasos y hemos avanzado muchísimo. Y yo creo que hay días en los que yo me siento más pesimista que otros, y hay días en los que mi corazón en lucha dice, hemos caminado muchísimo. El hecho de que podamos estar hoy aquí hablando, de que ya estemos ocupando espacios de toma de decisión, es muy importante y hay que reconocérnoslo y hay que agarrarnos de eso, y también ahí donde veamos luz para ejercer otro derecho, vayamos a ocupar por nosotras y por las que vienen detrás también. Y bueno, entonces este espacio público pues tiene su contracara, digamos, ¿no? Que es el espacio privado. El espacio privado que entonces fue asignado para las mujeres como el espacio de cuidados, pero que en realidad es el espacio que sostiene la vida, es el espacio de reproducción y sostenibilidad de la vida, y que debiera ser profundamente importante entonces también para la sociedad. Sin embargo, este espacio ha sido despojado de de su valoración social, de su valoración política e incluso de su valoración económica. El espacio privado y el espacio de cuidados y de reproducción de la vida, poco a poco empezamos a desarrollar una reflexión, sobre todo las economistas con un perfil feminista, comienzan a desarrollar herramientas desde la economía, desde la ciencia económica, para entender el valor, incluso en cifras, y el valor monetario y económico, puntualmente, de la economía de cuidado, de lo que se conoce como economía de cuidado, y de lo que ocurre en ese espacio privado. Y de todo ese trabajo no pagado que existe que se hace, y todos esos servicios que se brindan en el espacio privado y que no han sido reconocidos socialmente. Estas economistas con esta reflexión feminista
empiezan a dar cifras que son verdaderamente alucinantes de cómo incluso el espacio privado parece que sostiene la economía global. Y debe de ser así. Empiezan a dar cifras el porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país que ocupa el, 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 la economía de cuidado. Estos servicios y productos que se reproducen al interior del espacio privado, de ese espacio doméstico que fue el espacio al que fuimos relegada, si lo pongo muy entre comillas, porque a mí siempre me gusta también más bien poner en valor ese espacio, ¿no? Más bien me parece que deberíamos de dejar de ponerlo en la balanza como abajo y más bien empezar a subir y a darle el reconocimiento que merece. Y entonces estas economistas empiezan a decir, bueno, es que en realidad en un país el porcentaje de Producto Interno Bruto que implica esa economía de cuidados que ocurre en el espacio doméstico. Hay algunas, las más precavidas, digamos, pueden empezar a hablar de un 15%, pero hay quienes observan hasta un 45% del Producto Interno Bruto de muchos territorios se sostiene en la economía de cuidados que se reproduce al interior de ese espacio doméstico. Yo creo que en cuanto, porque eso pasa siempre que empezamos a darle visibilidad a ciertas reflexiones de corte feminista, que al inicio es como, vámonos despacito porque asustamos mucho, pero conforme vamos avanzando y vamos afinando las herramientas metodológicas para darnos cuenta de esta realidad, nos vamos dando cuenta que las cifras y que nuestra aportación es muchísimo más grande de la pensada en un inicio. Entonces, este espacio, como les decía, este espacio doméstico, no es que no replique la violencia que se vive al exterior, ¿no? Lo que plantea Rita Segato es que la violencia en contra de las mujeres, sobre todo la violencia que es muy como espectacular en el sentido, y ofrezco una disculpa por el uso del término, pero en el sentido de cruenta, que trata de chocarnos visualmente, trata de lanzar un mensaje de no ocupes el espacio público, no es para ti. ¿A qué hora estabas en la calle? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo ibas vestida? No, entonces te trata de mandar el mensaje, vete a tu casa, al espacio doméstico a donde tú perteneces, porque si no te puede pasar todo lo que le pasó a estas mujeres o puedes no regresar. Pero cuando te vas al espacio doméstico no es que sea un espacio libre de violencia, es que ahí se replica también ese sistema para decir, incluso aquí donde se supone que tú eres el ángel del hogar o la reina del hogar, aquí también se puede replicar ese sistema patriarcal que trata de disciplinar, ponerte en orden. Aquí tú haces toda la chamba, pero quien toma las decisiones es otra persona. Estoy hablando de forma muy genérica porque tenemos una hora para platicar. Yo sé que hemos dado muchos pasos, que esto no es una realidad absoluta, que estamos hablando de las grandes cifras que existen y de esta mirada como más, como yo les decía, yo quería dar un paso atrás en la fotografía para decir, esta es la realidad de muchas otras mujeres en el mundo, de las que quizá hemos formado parte o quizá no, pero es la realidad de muchísimas mujeres en el mundo. Entonces, este espacio privado, como les decía, aunque se supone que es el espacio por excelencia femenino, tampoco hay un gobierno ahí, también hay un mensaje disciplinario que pesa sobre nosotras. En ese sentido, creo que es muy importante entonces como relevar lo que ocurre, los avances, los pasos que hemos dado para la participación en el espacio público que yo les decía de las mujeres y sobre todo en los países que nos llamamos países democráticos, lo que quiere decir que somos países democráticos es que somos países que buscan, o en los países, en los territorios democráticos, que buscan la garantía de los derechos de las personas que nos encontramos habitando esos territorios y y que están construidos sobre el principio de la dignidad humana. ¿Qué es el principio de la dignidad humana? Bueno, la dignidad humana lo que se enfoca desde la teoría de los derechos humanos, y ya voy aterrizando
también en materia de lo que yo proponía en esta reflexión, el ejercicio de derechos. Desde las doctrinas de los derechos humanos y desde el enfoque de los derechos humanos, la dignidad humana es lo que nos permite como especie tener un desarrollo pleno, tener nuestras necesidades humanas, que no solamente son las biológicas, también son las psicológicas, también son las culturales y las medioambientales, lo que nos permite desarrollarnos plenamente y construir proyectos de vida, digamos. Pero la dignidad humana no es individual. La dignidad humana es un valor colectivo. Es decir, cuando hay una afectación a la dignidad de una persona, ya no solamente pensemos en una persona, sino de un ser vivo, la dignidad de todos como especie se ve afectada. Cuando hay una mujer en un territorio que puede ser un país que no se considera democrático, que no puede salir a la calle y tener un rostro, porque su rostro tiene que estar cubierto, que no puede expresarse, que no puede dar su palabra, que su voz no puede ser escuchada en un espacio público, que no puede dialogar con otra mujer, algo en la dignidad humana colectiva se está viendo afectada. Y no solamente en el grupo de las mujeres, sino como humanidad en conjunto. Esta dignidad humana, como yo les decía, entonces una de las vías para procurarla es que podamos tener nuestras necesidades humanas, podemos ejercer o tener acceso a nuestras necesidades humanas cubiertas para poder construir un proyecto de vida y desarrollarnos plenamente. ¿Y qué significa esto? Pues tiene que ver con nuestras necesidades biológicas, quizá como nuestra necesidad, bueno, a procurar la vida, a procurarnos alimentación, a procurarnos una vivienda, a procurarnos medios para sanarnos, pero también un desarrollo mental adecuado, a procurarnos educación, a procurarnos posteriormente quizá un desarrollo profesional que va a tener también un impacto para procurarnos un desarrollo económico en un sistema, además, que en un sistema que hemos construido en el cual tener acceso a recursos económicos es fundamental para poder desarrollarnos autónomamente. Y estas necesidades, entonces, tienen su traducción jurídica en derechos humanos. Esta necesidad que tenemos a comer, que se llama el derecho a la alimentación. Esta necesidad que tenemos de tener un techo es el derecho a la vivienda, es el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a tener un desarrollo integral, a tener el derecho a la educación, el derecho al trabajo, pero también el derecho a una vida libre de violencia. Y eso es también un aporte construido en la reflexión mexicana. Es algo, el derecho al acceso a una vida libre de violencia es algo que se construyó a través de esta reflexión y de este ánimo de combatir y erradicar la violencia de género. Para poder tener entonces ejercicios políticos y ciudadanos plenos y entonces poder participar en este proyecto, en esta construcción de un proyecto civilizatorio, entonces tenemos que ejercer estos derechos. Tenemos que procurarnos ocupar estos espacios, procurarnos el paso, digamos, en el ejercicio de los mismos. Y bueno, sabemos que no todas tenemos las mismas capacidades, no solamente las mismas capacidades, sino no estamos paradas en los mismos escenarios, ni las mismas posibilidades, ni los mismos, incluso de alguna forma se puede pensar, los mismos privilegios para ejercer ciertos derechos, pero sí tenemos todas la capacidad de allegarnos información y de construir también en red y colectivamente. El hecho de que estemos nosotras hoy aquí interesadas para seguir informándonos, para seguir formándonos incluso, para seguir replicando esta información, es fundamental.
para erradicar este tipo de violencia y para poder construir estos otros proyectos civilizatorios y para poder revertir entonces esta no quiero usar el término trágico, pero esta preocupante eh, realidad en la que nos encontramos paradas como humanidad en general. Entonces, una cosa que a mí me parece muy importante traer a las charlas, a las reflexiones, es el uso de nuestros derechos en donde quiera que los encontramos. Por eso les decía hace ratito, donde vean una puerta un poquito abierta y que hay luz adentro y que se trata del ejercicio de cualquiera de nuestros derechos, porque a veces también tienen que ver con cosas que hay algún trámite atrás a llevar a cabo, que hay algún proceso administrativo para ejercerlos y que podemos decir, mira, ya lo tengo, este derecho o esta necesidad ya la tengo cubierta de otra forma, ya no es necesario que vaya hacia allá, ya no es necesario que haga este otro trámite que me va a llevar a tener acceso a un derecho público no sé, de cualquier categoría que pasa por algo administrativo, ya no tengo necesidad de ejercerlo. En realidad pensemos que el ocupar ese derecho, el ejercerlo, lo que hace también es que se vuelva sustantivo y que sea más fácil para quienes vienen poder garantizarte, que lo tengan, digamos, por sentado. Entonces, y como les decía, es la única forma de que dejemos de ser consideradas como ciudadanas o como sujetas de segunda categoría, que lo fuimos por miles de años, y comencemos a vivir un ejercicio como ciudadanas y como sujetas políticas plenas. Como comenzaba esta charla, les mencionaba que a lo largo de la historia hubo muchísimas mujeres. Yo creo que siempre hubimos feministas, que siempre hubieron feministas, que siempre estuvimos ahí denunciando lo que no nos parecía. Lo que pasa es que, bueno, la historia escrita con H mayúscula tampoco nos permite escuchar el legado de esas que hace 3000 años estaban ahí, siendo como que ya no me gustó tanto esto de que nos dejaran adentro del espacio doméstico, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se nos está escuchando? Y Una, también decir que muchas de estas voces de las que hablas fueron calladas fueron calladas, fueron borradas y de la olvidadas. historia como un proyecto muy específico. Pero yo quiero cerrar con, bueno, ahora que como estamos en Francia, voy a darle también la derecha a las compañeras francesas que han hecho una labor muy importante. Y eso, ¿no? No es que solamente me pare el cuello por las mexicanas que hemos luchado tanto por construir una reflexión tan vanguardista, sino también todas y alrededor del mundo, mujeres en cada rincón, están librando una batalla muy importante para erradicar este tipo de violencia y hay una Olympe de Gouges muy conocida, una mujer de la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando de finales de 1700, que tuvo una participación muy activa además dentro de los grupos revolucionarios y que cuando cae la monarquía y empiezan a plantearse cómo organizarse políticamente nuevamente, pues ella todavía tenía un lugar en la asamblea y su reflexión tenía una voz. Y cuando sacaron la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pues no le pareció muy bien que fuera del hombre y del ciudadano, claramente. Y entonces ella dice, bueno, ¿dónde quedó la voz de las mujeres? ¿Dónde quedó nuestra voz una vez más? Eh, entonces ella presenta su propia declaración de la mujer y la ciudadana, desafiante en esto, se para en la asamblea y comienza a recitar así, y lo voy a citar textualmente porque me parece un texto que no tiene una coma de desperdicio y que es magnífico como trata de abrirse, de ocupar ese espacio público, ese espacio de toma de decisiones, declarando que también tenemos derechos y que también somos ciudadanas, y dice así: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Es una mujer quien te hace la pregunta. No le quitarás, por lo menos, este derecho. Dime,
¿Quién te ha dado el soberano poder de oprimir mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tu talento? Observa al Creador en su sabiduría. Recorre la naturaleza en toda su grandeza, a la que pareces querer aproximar. Y dame, si te atreves, el ejemplo de este tirano poder. Olam Dagosh en este texto intentaba entonces decir que, que en esta idea de la naturaleza todopoderosa y de verla como un Dios, no existía en otro espacio ese sistema o esa opresión sistémica que estábamos viviendo como mitad de la humanidad, que no podía encontrar ejemplo en la naturaleza de ese tiránico poder y que por lo tanto no había justificación para ello. Hollande sigue el trágico final de estas muchas otras mujeres de las que ya hemos hablado. Ella se atrevió a ser muy rebelde, incluso entre los rebeldes, y años más, bueno, poco tiempo después en realidad, Robespierre la llama a la guillotina, pero su legado queda en nosotras, esta declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana han sido vastamente utilizados entre las juristas feministas, así como el legado de las hermanas Mirabal, que de hecho 6 meses después, alrededor de 6 meses después de su pérdida, cae el régimen dictatorial de Rafael Trujillo Molina en 1961, y no solamente cae ese régimen, sino que aún hoy en día estamos hablando de ellas y están invitándonos aquí a abrir espacios como este, al diálogo y a seguir construyendo para erradicar esta infame violencia. Quedo abierta a sus comentarios, a sus reflexiones. Me gustaría mucho también poderles escuchar. Sí, no sé si Mónica siga todavía por aquí. Si no me equivoco, Mónica es de la Fundación Mexa, ¿no es así? Y, enfocada Sí, en la niñez, ¿no? exactamente. Es súper, súper interesante realmente todo lo que acabo de escuchar, porque efectivamente la Fundación Mexa, estamos basados aquí en Francia y financiamos acciones en México. Una parte muy importante de las acciones que financiamos es el programa de becas universitarias para jóvenes mujeres que están en situación vulnerable, tanto financiera como de situaciones familiares. Este, Hoy en día tenemos a 10 becarias y 11 becarias ya se titularon. Trabajamos con asociaciones locales en México. Hay asociaciones en Ciudad Juárez, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en Querétaro, bueno, en todo, en Jalisco también, cerca de Guadalajara. Y varias de estas asociaciones son eh, refugios de mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar o que han sido explotadas sexualmente. Hay niñas que han sido recuperadas de redes de explotación sexual y de trata, como tuvimos dos becarias que por la situación que vivieron, ellas no estudiaron una carrera universitaria, sino que más bien les pudimos financiar los estudios de cultura de belleza. Al momento que terminaron sus estudios, les compramos todo el material y hoy las dos, una de ellas ya regresó a Chiapas, está casada y puso su salón de belleza. Y la otra chica, Perla, ella está en pareja, regresó a Acapulco y está esperando un bebé. Entonces, gracias a los donativos que recibimos aquí en Francia, podemos financiar ese tipo de acciones y
estamos muy cercanos a todo lo que has dicho, lo hemos vivido y, bueno, no lo hemos vivido, pero estamos en contacto con las niñas que lo viven, estamos en contacto con las personas que son responsables de darles una nueva oportunidad y bueno, pues la verdad, no, sí, es muy intenso saber que siguen pasando ese tipo de cosas. Pero bueno, al mismo tiempo es muy satisfactorio saber que pues poquito a poco a lo mejor podemos dar una esperanza a este tipo de niñas. Y es que es verdaderamente admirable cómo acciones como las tuyas, Mónica, cómo charlas como la tuya, Lilia, pueden hacer un cambio. Sí, Son y de realmente cosas hecho que te permiten cambiar su vida. tuvimos, sí, tuvimos oportunidad durante el confinamiento de reunir a 80 niñas de estas asociaciones en México y las reunimos con 6 mexicanas de excepción, o sea, las seleccionamos, las contactamos, había una arquitecta, una astrofísica, la primera, bueno, una nadadora olímpica, bueno, eran 6 y durante una hora cada tercer sábado les dieron una conferencia y la verdad fue muy satisfactorio para las mujeres, que dieron la conferencia, pero las niñas estaban realmente muy emocionadas porque, pues conocieron oficios diferentes, profesiones diferentes, hablaron con gente joven, deportistas, científicas. Entonces, ese intercambio, es muy importante para todos. Bravo, la verdad, muchas felicidades. A mí, como les decía, hay días que puedo amanecer un poquito más apachurrada de no estamos avanzando tanto, pero yo cuando escucho, esto es lo que yo creo que es el motor para muchas de nosotras que estamos en esta batalla hace ya unos añitos, el escuchar sobre todo el trabajo con las nuevas generaciones y el ver además los resultados de este trabajo y ver Mm. que estas niñas empiezan a tener el derecho de construirse proyectos de vida maravillosos, ocupar espacios digo, sí hemos dado un avance, pero que hace un par de siglos eran impensables para nosotras. Y quizá hablo así como a pasos muy grandes de siglos, pero en un proyecto de la humanidad no es tanto. No es Mm. tanto. A mediados del siglo pasado todavía no teníamos acceso a muchos espacios de formación, a muchos espacios en las universidades, a muchos espacios académicos, donde no solamente es ir a tomar clases, sino se están construyendo proyectos científicos súper importantes que nos dan rumbo como humanidad. Entonces, yo siempre eso es de lo a lo que me aferro, a decir, cómo no hemos dado pasos, cómo no todos los días. También somos muchas aquí con el corazón puesto en esto. Entonces, bravo, Mónica, me da una felicidad muy grande escuchar de este proyecto. Pues muchas gracias y bueno, finalmente nosotros, la Fundación Mexa, sobrevive gracias a los donantes que tenemos aquí en Francia. Si no fuera por ellos, nosotros no podríamos solos. Somos un grupo muy pequeño, todos somos voluntarios y realmente el motor de la fundación son los donantes. Y el trabajo más duro lo tienen la gente de las asociaciones en México, que ellas están en contacto con estas niñas y que pues están el día a día con ellas. O sea, nosotros somos un enlace entre los donantes y estas personas. Y bueno, sí, realmente es muy satisfactorio, pero creo que, o sea, somos nada más el contacto. Pero ¿qué harían sin ese contacto, no? Entonces yo creo que cada pieza del rompecabezas tiene Sí, mucho sí, peso. exacto. Felicitaciones, Mónica, Muchas por tu gracias, trabajo en México. gracias. Gracias. Rosy, estaba yo viendo que en el chat le dabas las gracias a Lilia. No sé si quieras comentar algo. Mariana, Lilia, pueden Ah, abrir su pues micrófono si gustan. sí, gracias. Hola a todas, un gusto conocerlas.
bueno, a Mónica y a la abogada Lilia, bueno, y a las otras chicas que están ahí. Bueno, es bien interesante, sobre todo el trabajo que ustedes realizan en el exterior y como dices también, hacer esos puentes, como decía Mónica, de aquí, de las asociaciones que hay en México, para, pues, de alguna manera trabajar en conjunto y mejorar la vida, en este caso, de las mujeres y niñas. Entonces, pues yo estoy en un área de también de una comercializadora de productos mexicanos, en específico poblanos, pero también nos basamos mucho en el lado social, en ese compromiso social que tenemos a las pequeñas cooperativas y a los productores pequeños. Y nosotros trabajamos unas especias de una comunidad aquí muy pues con una escasez y precisamente su proyecto de ellos surge para que las personas no se vayan a trabajar a Estados Unidos y las familias se desintegren. Entonces, yo creo que más adelante estaría muy bonito trabajar en conjunto con algún proyecto para mejorar la calidad de estos niños o niñas y las mamás que al final siempre creo que somos el motor de la familia y es muy, pues muy grato ver que, pues regresar nosotras un poquito de lo afortunadas que a veces somos, porque tenemos, pues, tuvimos otras oportunidades y yo creo que el regresarles y que en un futuro nos recuerden como a las personas generosas y que fuimos puentes, ¿no? De mejorar calidad de vida. Mm. Un gusto y pues estoy aquí para ojalá y me puedan anexar a sus grupos o pueda yo participar también como voluntaria. Yo vivo en México, pero voy muy seguido a Europa, específicamente a París. Tengo una hija allá y una hija en Alemania. Entonces, de alguna manera, eso me ha permitido también hacer este tipo de participaciones y bueno, a Francia yo en específico al país creo que ha tratado bastante bien a mi hija y yo agradezco Ujú. mucho al Ujú. entonces, pues también de ahí viene el cariño y el estar por allá con todas ustedes. Muchas gracias, Rosy. Mariana no abrió su micrófono, pero les comento, sin dar mucho detalle, Mariana tiene un proyecto también muy lindo que esperemos se desarrolle el próximo año con el consulado para apoyar a mujeres víctimas de violencia. También sembrando un granito de arena a toda la labor que también como ustedes se realiza, solamente que Mariana sí sería acá, para mujeres mexicanas víctimas de violencia también. Ya les estaremos contando más detalle y espero que Mariana tenga más adelante la oportunidad en otro webinar de presentar directamente ella su proyecto, que la verdad a mí me movió muchas fibras, se me hizo muy lindo y pues bueno, esperemos que sí se pueda llevar a cabo. Ah, Mariana, ya abriste el micrófono, adelante. Gracias, Rebeca, muchas gracias. Sí, ojalá que podamos poner en marcha todas estas ideas. Y bueno, queda claro, aún sin conocer todas estas historias que compartieron hoy, que hay una necesidad de aportar, sobre todo, como bien lo acaba de decir Rosa María, desde un lugar de privilegio en el que nos hemos encontrado por el simple hecho de tener como acceso a toda esta libertad que muchas otras mujeres no tienen. Y pues nada, siempre es como muy interesante el saber que uniendo fuerzas se pueden alcanzar ciertos objetivos. Mi pregunta era, entonces la mayoría de ustedes están en México. Hay grupos que se organizan como este tipo de seminarios en presencial, en donde se puedan platicar de este tipo de temas y tal vez encontrar como espacios para pláticas como tal vez las que habíamos comentado cuando nos encontramos, Rebeca, tal vez para dar inicio a algún como tipo de comunidad. Claro, bueno, de las que estamos aquí conectadas, Lilia, Mónica, tú y yo estamos acá en París. Es Rosy quien está desde México y viene muy frecuentemente a Francia. Desconozco el caso de Lilia Silva, pero normalmente sí, claro que sí. Yo creo que pueden hacer bastante comunidad estando aquí, pasándose sus números si quieren en el chat, o si ustedes me autorizan, les comparto el correo electrónico a todas, y ustedes así lo ven bien.
también puedo hacerlo, ¿no? Para que empiecen a comunicarse entre ustedes. Y lo que decías de talleres presenciales, mira, sí podemos hacerlo. El problema es que si haciendo algo virtual en un horario donde ya la gente está, se supone que ya un poquito desocupada, es difícil que se conecten, yo lo sé. Ahora, hacerlos venir, yo sé que todavía, aquí no podríamos tener a Mónica seguramente, porque tú vives creo que en el norte, ¿no, Mónica? Entonces tal vez ella no estaría. Pero, Vivo en Normandía, en Normandía. ajá, pero voy seguido a París. O sea, por Ah, mira. ejemplo, voy a estar la próxima semana, estoy 3 días, entonces voy por lo menos una vez al mes a París. Sí, ah, mira, bueno, entonces tendríamos a Mónica con nosotros al menos una vez. Claro. Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que mientras más comunidad podamos hacer, sobre todo entre mujeres, que somos el 63% de la población mexicana en Francia, creo que sería muy interesante ir reforzando esos lazos que permitan no solo crear comunidad o hacer networking, sino encontrar pares que nos ayuden con nuestros propios proyectos de vida en cuestiones educativas, de salud, que nos vayan orientando porque más allá de la labor que hace el consulado, yo sé que yo me voy a ir tal vez en 1 o 2 años y llegar a alguien más, pero los que están aquí son ustedes, que ya son residentes y que tienen una vida desde hace 20, 30 años acá y que tendrán 30 años más para seguir compartiendo todo lo que han ido aprendiendo en su paso como migrantes en Francia. Bueno, Mariana, yo te comento que sí, yo estoy aquí en París y la verdad es que me he sorprendido muy gratamente con la cantidad de mexicanas que habemos acá con proyectos y reflexiones muy, muy similares, con ánimo de trabajar para las otras mexicanas y para la comunidad latina en general. Entonces, con muchísimo gusto también si quieres contactarme. También estoy yo en una universidad en París 8 donde hay un centro de investigaciones de género que puede interesarte mucho y hay muchas actividades allá, muchos procesos de formación también bien interesantes. Entonces, con muchísimo gusto, estoy para lo que se te ofrezca. Muchas gracias, Lilia. Sí, me daría muchísimo gusto, pues estar más en contacto porque siento que también parte de lo que se construye de repente sucede en momentos en donde no forzosamente nos unimos para eh, con algún objetivo o sea, en específico, sino que se puede dar alrededor de un café, o sea, como que las ideas pueden venir en diferentes momentos, coincidencias, pláticas, comentarios que surjan, que puedan generar ideas, que aporten a proyectos o que siembren, ¿no? A un poco a este objetivo común. Ujú. Claro que sí, Mariana, muchas gracias. No sé si alguna tenga algo más que compartir. De no ser el caso, cerraré yo la sesión, pero antes las dejo si tienen algo más que aportar. Muchas gracias y muy interesante. Lilia, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu disposición, por todo lo que nos compartiste. Nutriste muchísimo la introducción que yo di y además a mí me dejaste ya con muchas ideas para temas que podemos ver más adelante contigo y con la idea esta que también Mariana nos dio de hacer algo presencial. Ojalá podamos hacerlo en los siguientes meses. Ojalá estés también por aquí, Rosy, la próxima vez que hagamos algo y te toque venir y acompañarnos. Y Mónica, Claro, encantada de que más adelante también podamos trabajar juntas en alguna charla sobre temas de niñez y de educación. Claro que sí, ¿Sí? encantada. Muchas Mariana, gracias. Lilia, muchas gracias por acompañarnos. Con esto daría yo por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco a todas por estar en toda la sesión y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todas. un abrazo muy grande a todas, que tengan linda